en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. ¿Ya lo tienen? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Vamos a esperar que todos lo tengan. Dice así la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra, te pedimos revelación de ella, quita todo estorbo de nuestra mente. Te pido también, Padre, que nos des un discernimiento espiritual, que acomodes lo espiritual, y que podamos entender los tiempos que estamos viviendo, estos tiempos difíciles de apostasía, Padre, como una señal del fin de los tiempos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablarles sobre el tema de la apostasía. ¿Habían oído ustedes la palabra apostasía? Estaba yo estudiando en la semana y dije, hemos recibido muchas preguntas sobre si la vacuna es del anticristo, si me la pongo ya me pusieron un chip y que me van a controlar y que me van a cambiar la genética y que me van a hacer esto y aquello. En fin, hay muchas teorías de lo que es la vacuna, y cuando alguien me pregunta, yo simplemente le digo, es decisión de cada quien, ¿no? Es decisión de cada quien si quiere vacunarse. Si no quiere vacunarse, no se vacune, pero si se vacuna, pues déle gracias a Dios que tenemos la ciencia también, ¿verdad? Que nos previene. Por testimonios he sabido que cuando alguien tiene la vacuna ya el virus ataca con menos intensidad. Tengo un amigo que se vacunó ya sus 2 vacunas y se contagió lamentablemente, y gracias a Dios fue prácticamente asintomático, ¿verdad? Los anticuerpos le ayudaron, ¿verdad? Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Nosotros no podemos decir sí, no, o es el anticristo, no es el anticristo. El Espíritu Santo es el que nos va dando luz, ¿verdad? Luz de los tiempos que estamos viviendo. Y en esta porción el apóstol Pablo dice que nadie os engañe. Vivimos en un tiempo de engaño, ¿verdad? La primera señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo es la multiplicación del engaño. Y el engaño no siempre es la mentira. A veces el engaño es la verdad disfrazada de mentira. También es engaño, ¿verdad? Estamos viviendo en el tiempo de la piratería, por ejemplo, ¿verdad? Y la piratería parece original la cosa que compramos, porque hay piratería para todo, ¿verdad? Para todo. Pero dentro del material, ¿verdad?, que se construye la cosa que estamos comprando, pues hay mucha variedad, ¿verdad?, respecto al original. Y bueno, el enemigo, Satanás, va a disfrazarse también como algo bueno, ¿verdad? El anticristo, el caballo blanco del Apocalipsis, ¿verdad?, el caballo blanco que va a engañar a muchos, ¿verdad?, porque va a aparecer Cristo. Va a parecerse a Cristo, pero no va a ser Cristo, que también es piratería entonces, ¿verdad? Es un usurpador. Y dice que nadie os engañe, dice en ninguna manera. Quiere decir que va a haber muchas maneras de engaño. Y dice, porque no vendrá, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos creemos en un evangelio completo. El evangelio completo es que Cristo salva, sana, bautiza y viene. Eso es el evangelio completo. Esas 4 bases doctrinales, por decirlo así, ¿verdad? Cristo salva cuando nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Dice que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Pero también sana físicamente, sana emocionalmente, sana espiritualmente. Trae una sanidad completa a nuestro cuerpo. También bautiza, que quiere decir nos llena. El bautismo es estar saturado, ¿verdad? Nos llena de Él, de su presencia. Hay varios bautizos en la Biblia: el bautizo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, hay bautismo en fuego, ¿verdad? Hay diferentes bautizos, pero la palabra bautizo simplemente quiere decir sumergir, o teñir, o saturar,
¿verdad? Entonces estar lleno del Espíritu Santo, estar bautizado en el Espíritu Santo, ¿sí? Y también creemos que Cristo viene. Amén. Nadie sabe el día ni la hora, nadie, ni aún los ángeles, dice, sino solo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesucristo, ¿verdad? Solo Él sabe. Entonces, si alguien le dice tal fecha viene Jesucristo, entonces no le crean, ¿verdad? Porque nadie sabe, ni los profetas, ¿verdad? Solamente Cristo. Entonces no vamos a saber nunca, ¿verdad?, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero sí vamos a tener señales como avisos, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios no hará nada sin avisarle a sus siervos los profetas, ¿verdad? Dios no va a hacer nada sin primero anunciárselo a la iglesia, porque Dios no es injusto en ese sentido, ¿verdad? Al contrario, Dios quiere que estemos apercibidos. Dice la Biblia que a los que confiamos en Él no nos va a pescar como ladrón en la noche, porque vamos a estar apercibidos. A los que sí andan lejos de Dios y no quieren nada con Dios, obviamente que nos va a pescar como ladrón en la noche, ¿verdad? ¿Sí? Y no van a tener ni chance de arrepentirse, de hacer algo, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos que Jesucristo va a venir, antes de que venga, dice que se va, no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? El diccionario etimológico de la palabra apostasía dice que la palabra apostasía viene de apo, primero, que significa fuera. Apo quiere decir fuera, y estasis o stasis, que significa colocarse, acción de colocarse. Entonces es acción de colocarse fuera o de salirse de algo, ¿verdad? Eso es apostasía, eso es lo que quiere decir. Y hay sinónimos de la apostasía. Uno de los sinónimos es deserción, renuncia, deslealtad o retractarse. Y hay varias caras de la apostasía. Varias caras. Yo quiero hablar de por lo menos 3 caras de la apostasía. Pero quiero que veamos otro verso, en el 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1. 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1. Es otra epístola pastoral del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 4 verso 1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué dice? Apostatarán de la fe. Entonces la apostasía se puede aplicar en otras doctrinas, ¿sí? En otras doctrinas, pero la apostasía de la fe es en la que quiero yo hablar. Es el salirse de la fe, colocarse fuera de la fe. Eso es la apostasía, ¿sí? Y dice que algunos apostatarán de la fe, pero lo más lamentable dice que van a estar escuchando ¿a qué dice ahí? Espíritus engañadores. A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Enseñanzas de demonios. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Entonces hoy hay tantas doctrinas, ¿verdad?, por el mundo, que mucha gente tiene comezón de oír. Y si se levanta algo nuevo por aquí, van para allá. Y si se levanta algo nuevo por allá, se van por allá. Y hay gentes que dicen que tienen la última coca del desierto, ¿verdad?, con su doctrina, y que las demás estaban mal. Amén. Y echan por suelo más de 2000 años de historia del cristianismo, ¿verdad? Porque hace más de 2000 años que Jesucristo vino a morir y ahí nació la iglesia cristiana, ¿sí? Entonces dice que el Espíritu dice claramente dice el Espíritu, que en estos postreros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, imagínense, esta epístola se escribió hace muchos años y está hablando de estos postreros tiempos. Yo creo, sin lugar a equivocarme, de que está más cerca nuestra redención que cuando se escribió esto. Está más cerca de nuestra redención que cuando creímos, porque se están manifestando. No sé cuántos de ustedes habían oído tantas cosas que están sucediendo a nivel mundial a la vez: terremotos, huracanes, resistencias políticas, ¿verdad?,
¿Han oído de Afganistán estos últimos tiempos? Ya tienen una semana por lo menos habiendo tomado esa región, ¿verdad? Por cierto, al final haremos una oración por Afganistán, ya que en la iglesia evangélica tomamos 10 días para estar orando, y llevamos 3 con ¿verdad? Para estar orando por Afganistán y por todo lo que está sucediendo ahí, que en cierta forma también es profético, ¿verdad? Es profético y nos está hablando de que Cristo viene. Por eso decía que Dios mata como señales, ¿verdad? O cuando el semáforo se pone amarillo, ya sé que se va a poner rojo pronto, ¿verdad? ¿Sí? Y así son esas señales. Y hay muchos espíritus engañadores. Por eso decía que nadie os engañe en ninguna manera, decía la otra porción, ¿verdad? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y está hablando de doctrinas de demonios que prohibirán hacer cosas que Dios mandó. Por ejemplo, dice que las doctrinas de demonios les van a decir: no te cases. ¿Sí? Cuando la doctrina de Dios dice que honrosos sean todos el matrimonio. ¿Sí? Pero las doctrinas de demonios van a decir: ya para qué te casas, ya estamos en los últimos tiempos, no te cases, tú dedícate a Dios y cosas así. Hay muchas maneras de dedicarse a Dios, ¿verdad? También casado se puede dedicar uno a Dios. Amén. Pero también dice que prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó, ¿verdad? Las únicas cosas que el Espíritu Santo prohibió en el libro de los Hechos, ¿verdad?, fueron de ahogado, comerse la sangre, ¿verdad?, y lo sacrificado a los ídolos. Lo único. Todo lo demás, el Señor le dijo a Pedro en aquella visión: mata y come, porque no llames inmundo lo que yo limpié. ¿Qué es lo de ahogado? Es que cuando matan un animal y no le sacan la sangre, ¿verdad? Eso es de ahogado, se llama. Y bueno, la sangre, ¿verdad?, ustedes saben que se convierte en moronca y se convierte en guiso, ¿verdad? Dice que la vida está en la sangre, ¿no? Y por eso, pues, el Espíritu dijo, pues, la sangre no, ¿verdad? ¿Sí? Y también, obviamente, lo sacrificado a los ídolos. Aún así dice que cuando ustedes vayan a una casa y les ofrezcan de comer, ni pregunten, cómanselo, por motivos de conciencia, ¿verdad? Pues dicen: no, esto ya se lo sacrifiqué a mis muertos o a mis ídolos, pues entonces ya hay conciencia, ¿verdad?, de eso. Pero las doctrinas de demonios hoy en día están prohibiendo todas las cosas. Dios no es un Dios de prohibiciones, hermanos. Dios es un Dios de alternativas. Siempre digo: pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, el camino ancho y el camino angosto, ¿verdad? Pongo delante de ti una alternativa siempre, porque Dios iría en contra de su propio designio de darnos a nosotros libre albedrío, ¿verdad? Amén. Entonces, dice aquí la porción que oirán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La primera cara de la apostasía, ¿qué dijimos que era la apostasía? Colocarse fuera de, es decir, salirse de algo, ¿sí? En este caso estamos hablando de la fe, del cristianismo. Estamos hablando del cristianismo, ¿verdad? La primera cara, por decirlo así, es la renuncia, la ruptura total a cualquier religión o doctrina. En este caso, a la religión cristiana, ¿verdad? La ruptura total, decir: ya no quiero nada con la iglesia cristiana, yo no quiero nada con Dios. Es decir, podemos decirlo, se vuelven entre comillas ateos, porque en días pasados hubo una manifestación de ateos, no sé si ustedes la vieron, que la promocionaron por internet y todo, ¿verdad?, que hicieron una señal de ofensa a Dios, contra Dios. Entonces ellos solitos estaban diciendo que sí había Dios. Entonces, ¿a quién iban a ofender? Entonces fue un total fracaso. Cualquier persona que diga que es ateo, cuando se tropieza dice: ¡ay, Dios! Entonces no hay ateos en sí, ¿verdad? Otros dicen: soy ateo, gracias a Dios. Vamos a ver en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Hebreos 6, 4 al 6. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, otra vez sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, los que han renunciado a la fe prácticamente quieren crucificar nuevamente a Jesús. Es lo que está diciendo aquí la porción. Y el apóstol Pablo tuvo personas que renunciaron a la fe, apostataron de la fe, se pusieron fuera de la fe. Uno de ellos se llamaba Demas. En el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 10, Segunda de Timoteo 4:10, dice así: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces Demas me ha desamparado, es decir, se volvió un apóstata, ¿sí? Amando este mundo, renunció de Dios, renegó de Dios. Y hay gente que reniega de Dios literalmente, pero hay gente que reniega de Dios usurpando el lugar de Dios. Hubo un hombre que se llamó Herodes, ¿verdad? Dice la Biblia que Herodes dijo que él era Dios, y entonces tenía muchos seguidores y vinieron a un meeting que él iba a hacer, y salió y nada más levantó las manos, cayó muerto y se lo comieron los gusanos en el instante, ¿no? Por ser un apóstata y usurpando el lugar de Dios, ¿verdad? Usurpando el lugar de Dios. Y bueno, hay mucha gente que seguramente usted ha conocido que estuvo en el camino de Dios, ahora dice: ya no quiero saber nada de Dios, yo no quiero nada con Dios, ya no me hablen de Dios. Esto es un apóstata, como dijimos aquí, manifestado, renunciando, haciendo una ruptura con la fe, ¿verdad? Y dice Segunda de Pedro, tiene una comparación muy fuerte, pero es realidad. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 21 y 22. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 21 y 22. Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Fíjese que dura comparación, ¿verdad? Pero eso nos habla de la intención. Cuando alguien quiere renunciar de Dios es porque quiere vivir su vida, aunque no es él, ¿verdad? Porque la vida es de Dios, ¿sí? Pero regularmente dicen: no, déjame vivir mi vida, yo quiero vivir como yo quiera. Entonces dice que les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. Pero también dice que la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El ofrecimiento de este mundo, de muchas cosas que no le agradan a Dios, es precisamente revolcarse en el cielo, en la suciedad, en la corrupción, en las cosas que hay en este mundo, ¿verdad? Que lamentablemente muchas terminan muy mal. Entonces, la primera cara de la apostasía es la renuncia consciente de decir: ya no quiero nada con Dios. Si usted conoce a alguien así, ore por él. Amén. Ore por él, porque está obedeciendo a un instinto simple y sencillamente terrenal, pero en el fondo cree en Dios, ¿verdad? Amén, así es. La segunda cara de la apostasía, y creo que es la más peligrosa, es el rechazo o el desacuerdo con la doctrina. Es decir, no están en desacuerdo con todo, sino con ciertas partes de la doctrina. Entonces son cristianos apóstatas. Cristianos apóstatas, y vamos a mirarlo en el libro de los Hechos capítulo 21 verso 21, un caso, solamente un caso que no tiene que ver con la gracia, pero que es un caso que nos ilustra esta cara de la apostasía. Dice así, Hechos 21:21: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. A apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, ¿verdad? Es decir, Moisés dice la Biblia que la ley por Moisés fue dada,
pero la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. Pero en la ley Moisés había dicho precisamente que se deberían circuncidar, ¿verdad? Que deberían de circuncidarse, y los que apostataban de la enseñanza o de la doctrina de Moisés decían: no se circunciden. La circuncisión ahora espiritualmente es en el corazón, dice, ¿verdad? Circuncidad vuestros corazones. Y la circuncisión tenía propósitos: una, identidad, porque ninguna otra nación se circuncida por identidad, sino solamente la nación de Israel, ¿verdad? Los judíos, ¿sí? Los judíos. Segunda, por higiene, ¿verdad? Por higiene. Dios es tan sabio, ¿verdad?, que puso la circuncisión al alcance de todos, no solamente como una identidad religiosa, pero era como higiene. Entonces, cuando nosotros circuncidamos nuestro corazón, literalmente entramos en la identidad de ser judíos de corazón, ¿eh? ¿Sí? Pero también entramos en un proceso de higiene, de limpieza espiritual, ¿sí? Limpieza espiritual, la cual nos va a llevar a deshacer toda obra de las tinieblas, toda conciencia mala de obras muertas, el Señor la va a quitar. Amén. Entonces, hay gente que cree parte de la doctrina, pero no cree todo. Al contrario, cuando se les pide hacer algo, dicen: no, tal vez pueda hacer esto, pero esto otro no. Vamos a leer otra porción. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias concupiscencias, es decir, su propia maldad interna, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, la sana doctrina les va a causar náuseas, ¿verdad? Y la sana doctrina es la que tiene que prevalecer en la iglesia, ¿no? Amén. La doctrina de Jesucristo, de los apóstoles, ¿sí? Pero hay muchas doctrinas que entran. Entonces dice que algunos, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cómo saben que Dios no cambia? Dice el libro de Malaquías, en uno de sus versos: porque yo, Jehová, no cambio, por haber sido hijos de los hombres convertidos, ¿verdad? Este tipo de apostasía es las personas que dicen: yo creo en Dios a mi manera. ¿Han oído eso? Yo creo en Dios a mi manera, a su manera. Por ejemplo, congregarse. Hay gente que dice: yo creo en Dios, pero ya no creo en congregarme. Entonces que arranquen un versículo en la Biblia que dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Creen algo, pero no creen todo. Y esos son, por eso digo que son los apóstatas más peligrosos. Más peligrosos, ¿sí? A una ocasión me dijo una hermana: yo no creo que me deba dejar cuando se pelean contra mí, y eso que dice que si te pegan una mejilla por la otra, eso ya no creo que esté. Entonces, pues quítalo de la Biblia también. No sé si ustedes han oído personas que están creyendo unas cosas, pero otras cosas dicen como que esto ya no funciona. Cuando Jesucristo tuvo un encuentro con los fariseos respecto al matrimonio, ¿verdad?, les dijo, le dijeron los fariseos: ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio? Y dijo: por la dureza de su corazón. Pero les advirtió: pero al principio no fue así. La sana doctrina es las cosas del principio. Dios no tenía planeado el divorcio. Se fue dando ya después, y Moisés lo dio, dice, por la dureza del corazón, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora se ha vuelto algo común. Algo común, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que creer en lo que realmente la palabra de Dios dice, en la sana doctrina, sin quitarle algunas cosas, ¿verdad?
porque estaríamos como siendo cirujanos de la Biblia, ¿verdad? Cortando pedacitos que no me gustan a mí. Sobre todo cuando me pegan en alguna cosa personal, ¿verdad? ¿Sí? Cuando me pegan en alguna cosa personal, yo empiezo a buscar otros versículos que justifiquen, ¿verdad? Que justifiquen esto que yo estoy tratando de justificar. Entonces, este tipo de apóstatas es de lo más peligroso. Vamos a mirar Judas. Judas nada más tiene un solo capítulo. Aclaro que no fue Judas Iscariote, ¿verdad? Fue Judas el que fue hermano de Jesús y también pastor de la iglesia primitiva. Judas capítulo 1, verso 4. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué dice? Hombres impíos. Hombres impíos Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí este tipo de apóstatas, ¿verdad? Que niegan cosas, dice impíos y convierten en libertinaje la gracia de Dios. No sé si ustedes han oído de un grupo por ahí que se dicen cristianos, pues dicen, somos los santificados, así se llaman ellos, los santificados. ¿Y cuál es la cosa que alegan a ellos? Dicen, es que nosotros ya no pecamos, ya somos santos. Un día me encontré con uno así, le dije, pues dice la Biblia que mientras estemos en esta tierra, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿verdad? Y tú todavía estás en la tierra, ¿verdad? No, sí, pero nosotros ya no pecamos. ¿Vas al baño? Le dije. Pues sí. ¿Tienes hambre de vez en cuando y comes? Sí, todavía estás en la tierra. Entonces no es posible, ¿verdad? No es posible decir ya no peco si estoy en la tierra. Y estoy refiriéndome a pecados a veces inconscientes, ¿verdad? Porque pecamos de pensamiento, de palabra y de hecho, ¿verdad? Hemos casi eliminado el querer practicar el pecado, el de hecho, pero de pensamiento a veces tenemos un mal pensamiento, ¿no? ¿Sí? Les invito a que vean la transmisión de hoy, que hablé de la mente de Cristo, ¿verdad? Así es de que llegando a su casa, chéquenlo ahí, pero y a veces no podemos ponerle un tapón a la mente, es decir, no quiero pensar esto, sino se viene el pensamiento. El recurso que ahora tenemos en Cristo es que llevamos cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, rechazamos el pensamiento, ¿verdad? Y lo quitamos de nuestra vida, ¿sí? Pero a veces pecamos porque pensamos mal de alguien o pensamos adelantadamente, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces de palabra porque ofendemos a la gente sin darnos cuenta, ¿verdad? Sin darnos cuenta. No contestamos correctamente, no sé, ¿verdad? Pero también pecamos de palabra, y pecar contra el hermano es pecar contra Dios. ¿Sí? Y a algunos se les pasan las palabras en el matrimonio cuando hay ciertos pleitecitos, ¿verdad? ¿Sí? Por eso nunca hable enojado, porque cuente hasta 10 mejor, ya, tranquilícese. Porque en el mucho hablar, dice, no falta pecado, ese proverbio, ¿verdad? Y dice que el que guarda su boca es sabio, dice la Biblia. Entonces, los apóstatas más peligrosos son los que sí están en la iglesia, están de acuerdo con algunas cosas de la doctrina, pero otras cosas no. Ahora vamos a ver el versículo 17 y 18 de Judas 1 que estamos viendo. Dice, pero vosotros, amados, es el verso 17, por favor. 17, ahí está. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá ¿qué? Burladores, que andan según sus malvados deseos.
andan según sus malvados deseos. Es decir, si justifican una doctrina que no es de Dios, es porque andan de acuerdo a sus malvados deseos, ¿verdad? ¿Sí? Que le sacan dinero a la gente, que los invitan a que no tiene nada de malo sacrificar a los ídolos. Ustedes hagan todo lo que quieren hacer, que al fin Dios los perdona. Dice que convierten la gracia en libertinaje, ¿sí? La gracia en libertinaje. Hay algunos que dicen, ¿por qué no mejor vivimos bajo la ley? Porque bajo la ley el que pecaba se moría inmediatamente. Gracias a Dios que ahora estamos bajo la gracia, pero no hay que usar de la gracia tampoco. No hay que usar de la gracia, sino buscar la manera de no ofender a Dios y no convertir la libertad que Dios nos da en libertinaje. Dice que estos son burladores y que andan según sus malvados deseos. Y lamentablemente abundan en estos tiempos. Por eso dice, mirad que no os engañen. Entonces, el primer apóstata es aquel que renuncia y dice, ya no quiero nada con Dios. Vamos. El segundo es aquel que dice, sí, estoy con Dios, pero no estoy de acuerdo con eso. Y estoy con Dios, pero no estoy de acuerdo con lo otro, ¿verdad? Y le quieren operar la Biblia quitándole pedazos, ¿verdad? Sacándole palabra. Y la tercera cara de la apostasía es el incumplimiento a votos o a llamado. Gente que Dios ha llamado al ministerio, pero de repente dejan ese llamado. ¿Y cuántos saben que los dones y el llamado de Dios son irrevocables? Cuando Dios da un voto, da un llamado, da un don a alguien, hay que ponerlo por práctica, ¿sí? Hay que ponerlo por práctica. Vamos a ver 2 de Timoteo 3:5. Si podemos leer a un verso antes, o 2 versos antes, y no ver cuántos son. 2 de Timoteo capítulo 3. Bueno, vamos a leer desde el primer verso para que veamos todo el contexto hasta el 5. Dice así: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y este es el verso que quiero que apliquemos a esta forma de apostasía. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Es decir, que disfrazándose de religión harán barbaridades, ¿verdad? Son gente amadores de sí mismos, ¿no? Estaba oyendo ayer un reportaje acerca de los pederastas, y un sacerdote que estaba dando un testimonio dice, es que pues no sé por qué se espantan, decía, ¿verdad? No sé por qué se espantan si el 70% de los que practican el sacerdocio o son homosexuales o tienen otra familia, ¿no? Es decir, estaba él aceptando, ¿verdad? Que como que algo ya se acepta. Es decir, yo tengo apariencia de piedad, pero no me comporto como requiere, ¿verdad? El llamado que Dios me dio. El llamado que Dios me dio para vivir una vida de acuerdo a su palabra. Y bueno, encontramos también otro caso en Judas capítulo 1 que estamos viendo. Judas capítulo 1 verso 8. Judas capítulo 1 verso 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores amancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es decir, son gente que no se somete a Dios y que sin quererse someterse a ninguna autoridad terrenal andan por ahí solos, ¿verdad? Haciendo su ministerio. En la Biblia encontramos un caso de un levita
que ya no se sintió a gusto haciéndolo a la manera de Dios. No sé si ustedes han leído esta historia. Dios había dado lineamientos para los levitas, pero este levita se fue a otra ciudad y se presentó. Dijo, yo soy levita. Entonces hubo una familia que le dijo, pues quédate aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Quédate aquí con nosotros, nosotros te pagamos, pero vas a ser nuestro levita personal, como quien dice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estuvo sirviendo ahí, pero después vino otro de otro pueblo y le dijo, nosotros necesitamos un levita también allá, ¿por qué no te vas con nosotros? Te ofrecemos más. Le ofreció más dinero y dejó a la otra familia y se fue ahí. Es decir, gente que busca para su propio beneficio un llamamiento, ¿verdad? Un llamamiento al ministerio, ¿sí? Al ministerio, y se van al mejor postor. Se van al mejor postor o a la gente que lo abriga. Hoy en día es muy común, ¿verdad? Si no estás contento ahí en esa iglesia, vente, yo hago reuniones en tu casa. Junta a tu casa y yo voy a ser el pastor de ustedes y ahí vengo de vez en cuando, ¿no? Y otros que lo están haciendo hoy hasta por larga distancia, ¿no? Por Zoom o por videollamada, ¿verdad? Yo tuve un conocido, ¿verdad? Que dice, es que hermano, yo ya no quiero estar aquí, estaba aquí en la congregación, porque ya tengo un nuevo apóstol, me dijo. Ah, ¿sí? ¿Y quién es? Pues es que lo conocí en el internet. Me dijo que le mandara los diezmos, que me iba a estar ministrando y que me iba a dar la bendición, porque yo no tengo la bendición en mi matrimonio. Le dije, ¿y cómo te va a dar la bendición si tú no estás casado? Me dijo que no importa, que ya después me puedo casar. Sí. Tú vives en unión libre, ¿cómo te va a dar una bendición? Sí. Dios no bendice, ¿verdad? Cosas que Él mismo prohíbe. ¿Cómo bendecir? Alguien que está cometiendo literalmente adulterio o fornicación, como lo quieran llamar, ¿sí? Dios no va a aprobar eso, pero dijo, bueno, ahora ya Él es mi apóstol. Y estaba bien contento porque nadie lo supervisaba, que el apóstol estaba allá y nada más recibía sus diezmos y le mandaba mensajitos de vez en cuando para animarlo. Este tipo de apostasía se está viendo también mucho en estos tiempos, hermanos, y de cierta forma es gente que está fuera de la fe. Fuera de la fe. Se puso literalmente fuera de la fe. Ahora, voy a terminar, voy concluyendo. ¿Cómo identificar un apóstata? En cualquiera de las tres caras que hoy vimos, ¿verdad? ¿Cómo identificar un apóstata? Muy sencillo. Mateo capítulo 7, verso 15 al 20. Mateo capítulo 7, verso 15 al 20 dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Fíjense qué sencillo es el discernimiento que Dios nos da, ¿verdad? Tú puedes discernir cuando alguien es apóstata por sus frutos, ¿verdad? Por lo que practican, por lo que hacen, por lo que dicen, ¿sí? Rápido se puede identificar. Entonces, por ese lado no tendríamos mucho problema para decirle, Señor, pues que dame un espíritu de discernimiento. No, nada más por sus frutos, ¿verdad? Me puedes decir alguien que tiene 5 diplomados en teología pastoral y que es maestro de quién sabe qué, pero si su vida, sus frutos, ¿verdad?, no son correctos, pues por sus frutos los conoceréis. Alguien me puede decir, ya tengo 30 años en el evangelio, hermano, pero no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esta doctrina, no estoy de acuerdo con esta otra doctrina. Fácil de identificar, ¿verdad? Amén. El apóstol Pablo les dijo en su discurso de despedida, cuando antes de morir, le dijo a los obispos y a los que estaban pastoreando, ¿verdad?,
les dijo, ninguna palabra he dejado de hablarles, buena o mala, amarga o dulce, ¿verdad? Pero todas se las he dicho. Sí. Pero hoy vivimos en tiempo donde solamente palabra de ¿cómo se puede decir? De apapacho, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han leído la historia de Lázaro y el rico. Dice la Biblia que Lázaro estaba lleno de llagas, ¿verdad? Era hijo de Dios, pero tenía llagas. Quiere decir que hay cristianos que son hijos de Dios, pero tienen muchas llagas. A las llagas nos referimos a heridas en el alma, ¿verdad? Amarguras, resentimientos, deseos de venganza, heridas que tienen en su alma, ¿verdad? Y dice que para que esas heridas no le dolieran mucho, ¿qué pasaba? Los perros de la miel. Los perros le lamían las llagas, y seguramente sentía calientito y sentía rico por un ratito, pero en vez de sanarle las llagas, ¿qué hacía? Se las infectaban más. Esos son los falsos profetas. Los falsos profetas, en vez de sanar la llaga, se la lamen nada más, ¿verdad? Pobrecito de ti, no, es que tú no debes de sufrir eso, ¿no? Por eso está muy de moda la psicología en la iglesia, el humanismo en la iglesia, la prosperidad, ¿verdad? Y tómate un curso de superación personal y bueno, está bien todo eso, pero eso no es el evangelio. Amén. Al final, ¿verdad? Entonces esos falsos profetas nada más le lamen la llaga, pero no se la sanan, porque sanar la llaga duele. Así es. ¿Verdad, hermano Artemio? El hermano Artemio llegó hoy con una cortada acá, ¿verdad? Y cuando le echaron el alcohol, ¿verdad? Pues le ardió, ¿no? le digo a mi esposa, ráscale bien, porque si no se va a quedar ahí la sangre molida adentro, ¿verdad? ¿Sí? Solamente tallando bien una llaga hasta que quede rojísima y ya libre de cualquier grumo arribita, ¿verdad? Se le puede echar el medicamento y va a doler. Pero eso es la palabra de Dios, que llega directo, que al pecado hay que llamarle pecado. ¿Hoy cómo se le llama al pecado? Un error, ¿verdad? Un desliz. No sé, ¿verdad? Así se le llama el pecado, para como que no darle tanta fuerza. Pero usted sería capaz de que en un frasco que tiene veneno ponerle sustancia peligrosa, nada más. ¿Verdad que no? Hay que ponerle veneno. Veneno. Ya les dije cómo identificar a alguien que tiene una cara de apóstata. Pero, pues, ahora, ¿cómo identificarnos nosotros? Amén. Porque ahí casi ya no nos gusta, ¿verdad? Que a lo mejor somos apóstatas en función y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Amén. Vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 13 verso 5. Segunda de Corintios 13, 5. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Un apóstata es alguien que está fuera de la fe. ¿Ah? Fuera de la fe o del cristianismo. Pero analícense si estamos en la fe. ¿Cómo puedo yo ver primeramente si estoy en la fe? Pues cuando tengo convicciones firmes, ¿verdad? Cuando alguien le pregunte, ¿tú qué eres? Pues no sé qué soy. Yo a veces voy ahí con los cristianos, pero es que me lleva mi esposa, me lleva mi esposo, me lleva mi papá, me lleva mis hijos. Cuando no hay una seguridad, como una respuesta segura de qué es uno, ¿verdad? Entonces dice, analícese, pruébense si están en la fe. A lo mejor no están, ¿verdad? O son, había tres tipos de personas que seguían a Jesús. Uno era la multitud, que eran los curiosos nada más, ¿verdad? Para ver qué hacía Jesús. Y eran la mayoría. Había otros, los necesitados, solamente los que se acercaban
a Jesús por el pan, ¿verdad? Y por el milagro, pero a otros que lo seguían para aprender sus enseñanzas, para sentarse a sus pies y recibir de él, ¿verdad? Hoy en día también hay muchos que son simpatizantes de la palabra. Pues está bien, me gusta, pero yo no soy cristiano. Yo no estoy seguro de la fe. Entonces dice aquí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es necesario que estemos bien seguros, con convicciones firmes, hermanos, y yo creo que estamos en tiempo de persecución. La iglesia está siendo perseguida ya en cierta forma, ¿verdad? En muchos países, pero también aquí en México desde la Secretaría de Gobernación, porque se nos está coartando la libertad, ¿verdad?, de expresión. Se nos está amenazando que si no nos metemos al molde de las nuevas leyes, ¿verdad?, de realizar matrimonios de gente del mismo sexo, de aprobar el aborto en las iglesias, de hacer cosas así, se nos está como que amenazando que si no aceptamos, estamos discriminando y nos pueden meter a la cárcel, ¿no? Entonces es persecución eso, pero la persecución real va a ser cuando seamos nosotros, ¿verdad?, por decir, confrontados, decir, a ver, ¿eres cristiano o no eres cristiano?, ¿no? Cuando hubo la guerrilla en El Salvador, en Guatemala, todos esos lugares, dice que un pastor estaba muy triste porque veía que la iglesia pues estaba fría y no tenían mucho entusiasmo por las cosas de Dios, y creo que es el cuadro que se está viendo general ahora de la iglesia, ¿verdad? Mucha frialdad. Creo que la pandemia los regresó bien fríos. Dejaron de asistir y después ya no podían ni alabar a Dios, ya como no podían enseñar la sonrisa también por el cubrebocas, ¿verdad? Y dice que una ocasión se puso de acuerdo con alguien de la iglesia y le dijo, mire, yo voy a salir, por favor encárguese del culto, ¿verdad?, encárguese de la reunión. Y se encargó uno de sus diáconos de la reunión, y estaban en pleno culto, y cuando van entrando unos encapuchados con metralletas, ¿verdad?, y uniformados como los soldados de aquel lugar, ¿verdad? Y dijo, ahora sí, aquí se va a probar quién realmente es cristiano o no. Todos los que no sean cristianos tienen chance de salir. Y se empezaron a salir. Oye, ¿tú eres cristiano? No, pues yo nada más vengo aquí porque me trajeron. Entonces salte. Dice que al final solamente unos 5 o 7 personas, porque los que decían sí, decían, vete ahí al frente, ahorita los vamos a matar, y empezaron a amenazarlos fuerte, ¿no? ¿Sí? Solamente unos poquitos pasaron aquí al frente, y ya cuando se habían salido la mayoría, se quitó la capucha, era el pastor, que se había puesto de acuerdo con otros para hacer ese ejercicio y ver quién realmente era cristiano. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y mi pregunta sería, si alguien hoy nos dijera, ¿realmente eres cristiano? ¿Estás en la fe o no estás en la fe? ¿Cómo contestaríamos? Y luego dice, probaos a vosotros mismos. Primero dice examinaos, después dice probaos. Probar algo es que con hechos yo sea practicante, ¿verdad? Eso es probar algo. Porque si nada más lo digo y no lo pruebo, hay mucha gente que tiene un título, ¿verdad?, de doctor en un consultorio. Dice, a ver, dime, pruébame dónde estudiaste. No, es que lo compré ahí en, ¿cómo se llama el lugar? Santo Domingo. No tiene manera de probar que realmente es médico, ¿verdad? Y bueno, por todas las profesiones también se hace eso, ¿verdad?, lamentablemente. Probaos, dice, a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Cada quien puede decir si soy un apóstata o no, ¿verdad? Si estoy realmente convencido o convertido al Evangelio, que Jesucristo está en vosotros, dice, a menos que estéis reprobados. Hágase un pequeño análisis, un pequeño examen
y diga si realmente estoy en la fe o no estoy en la fe. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Y bueno, quise compartir esto porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, hermanos. Y sí sé que el anticristo se le está preparando ya la plataforma, ¿verdad? Ya la forma de identificarnos a nosotros, ya todos tienen nuestros datos. Vaya usted a un centro comercial y nada más dígame su código postal, y ya con eso dice, usted es fulano, vive en tal lugar, ¿no? Las compañías de telefonía ya nos tienen bien checados también, ¿verdad? No hay vida privada, ya no hay vida privada. Y si usted se está usando más las cosas que en el Apocalipsis y en las profecías dicen, características del anticristo, como buscar un gobierno mundial, ya se está buscando, ¿verdad? Ya se está buscando un gobierno mundial. Una sola moneda, ya se está buscando una sola moneda. Y que ahora se compre y se venda a través de una huella o de algo, ¿verdad? ¿Sí? Otra de las cosas que está preparando ¿cómo se puede decir? El ambiente para el anticristo, ¿verdad? Es los milagros extraordinarios que hacen ídolos, que hacen cosas que no son de Dios, ¿verdad? Cosas, religiones que se están levantando bien fuerte, que no son de Dios y que hacen milagros igual que Dios, por decirlo así, ¿no? ¿Sí? Usurpando el lugar de Dios. Entonces, si toda la plataforma ya se está preparando, pues cuando llegue, tal vez ni cuenta nos demos, ¿verdad? Y dice la Biblia que engañará, si fuera posible, a los escogidos. Tenemos que estar entonces alertas y preguntar, empezar por uno mismo, decir, yo realmente soy fiel cristiano o soy un apóstata que está fuera de la fe, renegando de la fe, diciendo no quiero nada con Dios, o está dentro y dice, pero no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con aquello. Bueno, si Dios lo dijo, tenemos que estar de acuerdo. Si Dios no lo dijo, pues no estemos de acuerdo. Así de sencillo es el evangelio y las cosas de Dios. Amén. Al menos que estés reprobados, que Dios no nos encuentre reprobados, ¿verdad? Que vivamos un evangelio genuino, que seamos cristianos aquí y allá afuera, ¿sí? Amén. Que cuando alguien nos pida razón de nuestra fe, podemos decir, sí, yo estoy bien convencido de que Cristo es mi Salvador, ¿verdad? Que Cristo vive en mí, que Él ha hecho un cambio en mi vida. Pero entonces, escuchemos a la palabra del Señor diciendo, mirad que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía, y creo que la apostasía ya se está manifestando. Y junto con la apostasía, ¿qué se va a manifestar también? 2 Tesalonicenses 2:3, para concluir. Se manifestará el hombre de pecado y el hijo de perdición. Fíjense. El hijo de perdición y el hombre de pecado no es nada más que el anticristo. El anticristo. Entonces tenemos que estar pensando en que ya estamos a un paso, ¿verdad? Que ya se manifestó la apostasía. Se está manifestando, ¿verdad? Muchos están renegando de la fe, están apartándose de Dios, y el diablo está usando muchas cosas como para desanimar a la gente. Pero usted y yo tenemos que estar firmes en la fe. Amén. ¿Amén? Decirle, yo estoy en Cristo y nada me va a mover de aquí. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Porque hoy cualquiera, hasta porque le duele un callo, se separa de Dios, ¿verdad? Ay Dios, ¿por qué permitiste que me doliera este callo? Ya no quiero nada contigo, ahí nos vemos. No queremos sufrir por causa de Cristo. Y dice la Biblia que es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos en la gloria. Amén. Amén. ¿No le gusta ese versículo? O les hablo de otros versículos que sean más apapachadores. No, hermanos, toda la escritura nos enseña algo, ¿verdad? Entonces, cuidémonos de la apostasía, ¿sí? Nosotros mismos.
Y también detectemos quién es realmente una gente que es apóstata, ¿sí? Y miremoslo como una señal de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Yo te ruego que nos reafirmes en la fe. Te pido que si alguien de los que están escuchando este mensaje, no solamente aquí precisamente, sino a través de las transmisiones, está dudando de la fe, o está, Señor Jesucristo, descubriéndose como un apóstata, se entregue a ti, mi Dios. Cambie radicalmente de vida, mi Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a detectar también a gente que no está llevando bien tu palabra, Señor. Y podamos nosotros, Señor, orar para que, Señor, sean tapadas sus bocas y que podamos escuchar solamente tu voz. Señor, gracias por advertirnos. Gracias porque tú estás, Señor Jesucristo, al pendiente de tus hijos y nos adviertes. Señor, estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos donde se está generando guerras, violencia, donde se está generando leyes injustas, leyes que no van de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a discernir los tiempos que estamos viviendo y a vivir todos los días como si fuera el último día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.